Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Comienza una semana clave en términos electorales. Primer lunes de campaña, marcado por los debates que se van a celebrar hoy en Barcelona, Sevilla o Valencia. Además, el presidente del gobierno va a estar en un acto en Vitoria, donde las últimas encuestas dan un resultado muy ajustado entre PNV, Bildu y PSE, y donde difícilmente Sánchez podrá obviar el asunto de los etarras en las listas de la formación Abertzale. La semana también viene marcada por San Isidro. Hoy es festivo en la capital madrileña, donde, por cierto, esta noche hemos conocido que un hombre de 68 años ha fallecido y otras 24 personas han resultado heridas en un incendio registrado en una habitación de la 5ª planta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ocurrió anoche, aunque lo hemos conocido este domingo. Los heridos ya han recibido el alta, pero las causas que originaron el incendio todavía se investigan. Al parecer, las llamas comenzaron en la habitación de la persona fallecida. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros. Pedro Sánchez se lanza ahora por los jubilados y les promete cine a 2 euros en su intento por dejar atrás la polémica por las listas de Bildu. La orden de Ferraz es eludir toda esta polémica, a pesar de que el desmarque de varios varones, como el presidente de Castilla-La Mancha este domingo, Ricardo Rodríguez. Emiliano García Paje quiso ser claro ante Pedro Sánchez y reivindicó su autonomía para advertir que reniega del entendimiento del presidente del gobierno con Bildu. Yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina. Un recado ante el que Sánchez hizo oídos sordos y se limitó a colocar su enésimo anuncio: cine a 2 euros para los mayores de 65 años. El Fútbol Club Barcelona vuelve a reinar y se convierte en campeón de Liga por 27ª vez. Además, es el primer título liguero de un Xavi que llegó al banquillo azulgrana precisamente para esto, para ganar títulos y conseguir que el equipo vuelva a codearse con los mejores de España y de Europa. Es la Liga del Barça, ¿no? De un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo. 4 años después del último título, los de Xavi se llevan esta Liga con una goleada plácida ante el Español, 2-4, y un final de partido que nos ha dejado imágenes feas. La de los ultras del Español invadiendo el campo y obligando a los jugadores a celebrar el título dentro del vestuario. Los planes del Barça de cara a este lunes los adelantaba Elena Condis en el tertulión de los domingos. 6 de la tarde empieza la rúa por las calles de Barcelona. Va a ser una rúa conjunta, el primer equipo de fútbol masculino con el primer equipo de fútbol femenino, para festejar que ambos son campeones de Liga. Arranca a las 6 de la tarde desde el Camp Nou, va a recorrer hasta 7 kilómetros hasta el Arco del Triunfo, va a pasar por el centro de Barcelona y mañana nos darán más detalles, pero la gente que se prepare a partir de las 6 de la tarde en el Camp Nou. Y a esta hora echamos un vistazo a Turquía, porque este domingo se han celebrado elecciones presidenciales y el recuento de votos ha sido interesante, podríamos decir. El principal partido de la oposición turca ha denunciado que ha habido una manipulación en la difusión de los resultados. Cree que ha ganado frente a Erdogan, que lleva 20 años en el poder. Sin embargo, los datos nos dicen que Erdogan ha ganado las elecciones con el 49,7% de los votos. Iranzu García, buenas noches. Buenas noches. Erdogan habría perdido así la mayoría absoluta con la que se convirtió en presidente en el año 2014 y renovó en 2018. Ahora tendrá que defender el cargo en una segunda vuelta dentro de 2 semanas, el próximo 28 de mayo. Este podría ser su mayor desafío. Así, ese día, 62 millones de turcos tendrán que volver a las urnas para votar en esa segunda vuelta. José lleva 6 años viviendo en Turquía, es colombiano y nos ha contado en COPE cómo se están viviendo las elecciones en el país. Las elecciones de aquí en Turquía se han vivido con mucha atención desde hace más de un mes, incluso desde hace años, pero específicamente hace unos 2 meses, con acusaciones de parte y parte de fraude y otro montón de escándalos que han sabido de parte de uno y otro partido político. Hay bastantes posturas enfrentadas. La participación en estas elecciones ha sido del 88%, pero la población está bastante dividida. Un enfrentamiento que viene porque Erdogan lleva repitiendo en el cargo, en el poder, desde hace 20 años, mientras que el líder de la oposición trata de captar el voto de los más jóvenes. Les promete una renovación de la economía turca que se acerque más a las posiciones de la Unión Europea. Y a esta hora se investigan las causas de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. 2 muertos, 2 jóvenes de 19 y 20 años y 5 heridos, entre los que se encuentra un joven de 16 años en estado grave.
Ha ocurrido en Yuma, en Arizona, muy cerca de la frontera con México, y de momento no hay un sospechoso. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escuchas La Noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Esta noche emitimos, sin duda, desde las alturas. En esta hora vamos a subir a los rascacielos más espectaculares del mundo. En primer lugar, nos detenemos en los 3 más altos del planeta. El primero es el Burj Khalifa, también conocido como Torre Khalifa. En las arenas del desierto árabe se eleva la estructura más alta de la tierra hecha por el hombre. Una ciudad en el cielo. Es el pináculo de la ingeniería de los rascacielos. Situado en Dubái, mide 828 metros. Dicen que puede verse desde cualquier punto a 95 kilómetros de distancia. Para entender lo que supone esta altura, los expertos hacen la siguiente comparativa. Si colocáramos el edificio Empire State Building de Nueva York encima de otro rascacielos exactamente igual, seguiría siendo más bajo que el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Querida Yolanda Guirado, buenas noches de nuevo. Cuéntame cifras, ¿qué otras cifras me puedes dar de este rascacielos? Comenzaron a levantarlo en el año 2004, fue inaugurado en 2010. Durante estos 6 años, más de 12.000 profesionales de 30 países trabajaron en su construcción. La inversión supuso $1,5 millones. Está cubierto de 28.000 paneles de aluminio y acero inoxidable. Además, fue diseñado para resistir las altas temperaturas de Dubái, donde se han llegado a registrar 49 grados. Fíjate, $1.500 millones lo que costó esta torre. Vamos a seguir con el ranking de los rascacielos más altos del mundo. Al Burj Khalifa le sigue la torre Merdeka, levantada en Kuala Lumpur, en Malasia. Tiene casi 700 metros de altura y ha cambiado sin duda alguna el skyline de la ciudad, dominado hasta ahora por las Torres Petronas. Esta torre, la Torre Merdeka, tiene 118 pisos y en su interior hay incluso un hotel de 6 estrellas. A ver, Yolanda, estamos hablando del segundo rascacielos más alto del mundo. Y el primero del sureste asiático. Adolfo, gracias a sus materiales, el resto de la ciudad se refleja en la torre como si fuera un espejo. Además, está situado en un lugar histórico, a solo unos metros del lugar donde tuvo lugar la declaración de independencia de Malasia el 31 de agosto de 1957. Su nombre, cuentan, está ligado con este capítulo de la historia del país, el momento en el que entonces era presidente de Bangladesh levantó la mano para gritar Merdeka, que en malayo significa independiente. Independiente. Vamos a conocer ahora cuál es el tercer rascacielos más alto del mundo. Seguimos en esa zona asiática, Yolanda. Se trata de la Torre de Shanghái. Mide 632 metros, está ubicada en el distrito económico chino de Pudong, uno de los más importantes del mundo. El edificio principal pesa 850.000 toneladas. Su diseño en espiral es altamente resistente al viento y a los terremotos, según los expertos. Sus ascensores son los más rápidos del mundo, con una velocidad de 18 metros por segundo. A 562 metros de altura se encuentra una plataforma de observación, la más alta del planeta por el momento. Estos son, a día de hoy, los 3 rascacielos más altos del planeta. La Torre Khalifa en Dubái, la Torre Merdeka en Malasia y la Torre de Shanghái, ubicada en la ciudad china. Pero hay otros rascacielos en el mundo que no están dentro de este ranking, pero que resultan realmente espectaculares. Te hablamos de ellos en el especial de esta noche, los rascacielos más espectaculares del mundo. Entramos en materia. Vamos a irnos hasta China, concretamente a la ciudad de Chongqing, al sureste del país.
Allí se encuentra el rascacielos horizontal más alto del mundo, el Crystal Sky Bridge. Bueno, para levantarlo fueron necesarios 3.000 paneles de cristal y 5.000 piezas de acero. Pesa unas 12.000 toneladas. Tiene 300 metros de largo y 15.000 metros cuadrados. Resulta muy espectacular porque se apoya sobre otras 4 torres de 250 metros de altura. El proyecto se inauguró en el año 2020. Costó 4.800 millones de dólares. Los que suban a las alturas encontrarán en su interior jardines, restaurantes, un hotel y hasta una piscina infinita. Te voy a presentar, mi primer invitado es Juan Antonio Ortiz, es vicepresidente primero del Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de nuestro país, es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Juan Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, ¿cómo surgió el proyecto de un rascacielos en horizontal, que ciertamente es curioso y singular? Bueno, realmente, como bien mencionabas, este rascacielos denominado horizontal forma parte de un conjunto llamado Raffles City en Chongqing, y mi opinión personal es que, bueno, en cierto modo hay una escalada permanente de cierta arquitectura espectáculo que se propone superar los retos establecidos por otras anteriores y de alguna manera convertir el edificio en un icono identificable en determinadas ciudades, que se convierta en un atractivo comercial y turístico. En ese sentido, pues un rascacielos horizontal con todas esas dotaciones que mencionabas, piscina, jardines, restaurantes, y a esa altura con una mirada cenital sobre una ciudad enorme como es Chongqing, supone sin duda un elemento icónico, no solo para reflejar a la ciudad a nivel internacional, sino ser un atractivo turístico y de atracción de público, sin lugar a dudas, ¿no? Y además, en este caso, el arquitecto buscó que este icono de la ciudad tuviera un sustento en la tradición, porque todo el conjunto de las 8 torres, que más el rascacielos horizontal, tiene una referencia a las embarcaciones tradicionales de vela que operaban en esa ciudad, pues dedicadas al comercio marítimo. Entiendo. Juan Antonio, ¿cuáles son los materiales más resistentes para un edificio como el Crystal Sky Bridge? ¿Todos los rascacielos se construyen con los mismos materiales o según la localización, altura o tamaño se utilizan unos u otros? Bueno, en un rascacielos resulta fundamental la altura en el sentido de que incide muy fundamentalmente en el sistema de cimentación, y para ello también hay que tener en cuenta sobre qué terreno se cimenta el edificio. Es muy importante también la deformabilidad que tienen que soportar los elementos mencionados, ¿no? En este caso, pues exigen vídeos estructurales de altas prestaciones que sean compatibles con los movimientos de la estructura de acero del edificio y la propia piel de revestimiento. Pero bueno, en general, en el sentido de si son todos iguales o no, yo creo que se procura evitar las estructuras verticales de hormigón solamente, que eran los primeros rascacielos, ¿no?, del siglo XX en estructura de hormigón, porque para grandes alturas los pilares presentan una dimensión muy elevada. Si utilizáramos exclusivamente acero, tenemos la dificultad de la resistencia al fuego. Por tanto, es muy habitual utilizar los núcleos de comunicación vertical rodeados de hormigón que actúen como elementos de sustento estructurales, como un conjunto estructural con todas las comunicaciones verticales, y después intervenir en fachada o en elementos intermedios con estructuras más ligeras. En este edificio, las torres sobre las que se sustenta el rascacielos horizontal son de pilares de acero, pero revestidos en hormigón, lo cual les da esa protección frente al fuego de la que hablábamos. Entiendo. Al ser una zona especialmente sísmica, se trata de un edificio en horizontal suspendido sobre otras 4 torres. ¿Este edificio es menos o más seguro? Porque claro, la sensación que yo tengo es que incluso las 4 torres que soportan el rascacielos en horizontal podrían servir como una base como mucho más sólida, ¿no? Pues mira, Adolfo, esta no es una zona especialmente sísmica y yo no conozco al detalle el sistema estructural, pero por lógica tenemos las 4 torres que lo sustentan, que presentan un sistema rígido, ¿no?
y de alguna forma el puente de cristal que se apoya sobre ellos tiene que comportarse a modo de amortiguador, ¿no? Apoyándose sobre las torres con unos sistemas de amortiguación antisísmicos que existen de tal manera que los esfuerzos horizontales que genera un terremoto no le afecten. Entonces, a mi juicio, este debe ser el sistema estructural. El cilindro de la rascacielos horizontal, al estar apoyado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, estructuralmente sobre esos sistemas de amortiguación, permite absorber cualquier movimiento horizontal que provoque un seísmo. Entiendo. Juan Antonio, hablando precisamente de esto, teniendo en cuenta que hablamos de un rascacielos que reposa encima de 4 torres, ¿el proceso para colocar esa estructura encima de las 4 torres fue muy complejo? Es decir, ¿eso requiere de una maquinaria específica? O no sé, después de levantar las pirámides hace 3.000 años, ya está casi todo inventado. A ver, por supuesto, la construcción del edificio fue muy compleja. Hay que decir que contó con el asesoramiento de una de las mejores ingenierías del mundo, que es Arup, ¿no? Y que estaba plenamente estudiado, porque, de hecho, el cilindro que vemos horizontal consta de 9 segmentos diferentes. Los 4 más sencillos, por decirlo de alguna forma, son los que se apoyan sobre la coronación de cada una de las 4 torres. Pero los intermedios y los de los 2 extremos, es decir, los 3 intermedios y los 2 en ménsula, pues fueron elevados desde el suelo, previamente prefabricados, pero luego requieren de un ensamblaje posterior en el lugar de ajuste, ¿no? Y se utilizaron unas cuantas grúas y algunos procesos que requieren muchísima precisión para que el ajuste sea perfecto. Realmente, cuando uno se pone a repasar estas cosas, te das cuenta cómo ha evolucionado la ingeniería. Juan Antonio Ortiz, Sí, cómo no. Con las pirámides o los romanos, con sus obras de arquitectura e ingeniería, ya eran magníficos profesionales que estudiaban esas obras de una envergadura impresionante y con medios mucho menos sofisticados y que los que tenemos ahora, ¿no? Entiendo. Hay que tirarse el sombrero también ante esas civilizaciones. Juan Antonio Ortiz, vicepresidente primero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias. Gracias, Adolfo. Y a todos los oyentes. Buenas noches. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Yeah, superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Esta noche estamos subiendo a los rascacielos más espectaculares. Del edificio Crystal Sky Bridge, situado en China, nos vamos a la Torre Reforma, un rascacielos de 45.000 metros cuadrados situado en Ciudad de México. Ojo, porque se necesitaron 8 años para terminarlo. Tiene 246 metros de altura, 57 plantas. Es uno de los rascacielos más altos de México. Benjamín Romano, arquitecto responsable del proyecto. En el primer modelo me pedían amortiguadores sísmicos. Resultó que no necesitamos amortiguadores sísmicos. Resultó una estructura tan ligera que Corey, cuando cotizó este edificio, la cantidad de toneladas era tan baja que asumió que nos habíamos equivocado y nos dio un precio bajo, porque asumió que le íbamos a pedir más y no pasó. Bueno, aunque se aleja mucho de los 828 metros del Burj Khalifa, el edificio a día de hoy más alto del mundo, está considerado el rascacielos más innovador del planeta por su estructura inteligente frente a los terremotos. En el año 2018 fue elegido el mejor rascacielos del mundo. Vamos a hablar con la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Ella es experta en construcciones en zonas de riesgo sísmico. Es el caso de México. María José Peñalver, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí repasando no solamente vuestro talento como arquitectos, sino también la maestría, ¿verdad?, de la ingeniería. El edificio es obra de Benjamín Romano. ¿Quién es este arquitecto? ¿Qué otros trabajos se le atribuyen? Sí, bueno, pues Benjamín Romano yo creo que en los últimos años es un referente, es un arquitecto nacido en la Ciudad de México, allá por el siglo pasado, 1955, y bueno, por unas cosas y otras este arquitecto se está especializando en construcción de torres, pero con la peculiaridad o la bondad de que está destacando por ser torres sostenibles. Esa palabra tan en boga hoy día, ¿no? O sea, que no es simplemente el levantar una torre como un símbolo de poder, por ejemplo, como has hecho quizá antes alusión a un rascacielos muy, muy alto, sino porque realmente son edificaciones esbeltas, pero pensando sobre todo en el diseño urbano de la ciudad, en la sostenibilidad, tanto ambiental, económica como social, que tampoco hay que olvidar, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad son tres patas que tenemos: la ambiental, lógicamente, porque libera mucho espacio urbano; económica, porque realmente se consigue rentabilidad espacial; y social, porque este arquitecto está considerando aspectos sociales relacionados con la planificación urbana tan importante en esas grandes ciudades de la que él ha nacido, ¿no? ¿Qué diferencia a Torre Reforma del resto de rascacielos? Porque, en fin, subrayo el hecho de que en el año 2018 fue elegido el mejor rascacielos del mundo. ¿Por qué? Sí, pues yo creo que el jurado decidió otorgar el reconocimiento a esta torre. Es un reconocimiento que se otorga cada 2 años a edificios de gran altura, porque combinó, yo creo que de manera ejemplar, aspectos como la sostenibilidad, la forma exterior y el uso interno del espacio, donde ha considerado, yo creo que de manera muy coherente y muy integral, pues lo que son las necesidades de la sociedad y de la planificación urbana. Yo creo que son criterios como una ingeniería muy innovadora, pero sobre todo, lo que he comentado antes, es rentable. No es una arquitectura caprichosa, sino que es una arquitectura necesaria. Entiendo. No debemos olvidar que México es una zona altamente sísmica. Si, no sé, Ciudad de México volviera a vivir un terremoto como el que azotó las costas de Jalisco y Colima en el año 32, ojo, un sismo de 8,2 grados en la escala de Richter, ¿este rascacielos conseguiría mantenerse en pie? Pues bueno, estabas comentando, Adolfo, el terremoto de Jalisco en el año 92, pero es que este rascacielos ya lo hizo en el año 2017. O sea, tenemos que recordar que bueno, tardó en construirse, finalizó en el año 2016 y al año sufrió un terremoto y bueno, la verdad es que respondió francamente bien. Dicen que este edificio puede soportar un sismo de 9 en la escala de Richter, que es del 1 al 10. O sea, que no hay que olvidar que la escala Richter es la que mide la cantidad de energía liberada. Si bien a mí me gusta más comentar la escala Mercalli, que es la escala que mide realmente los daños que puede provocar, ¿no? Y ante esas dos escalas el edificio se comportó magníficamente bien. María José, tú eres experta en construcciones en zonas de riesgo sísmico. ¿La clave, en tu opinión, son los materiales que se utilizan o la estructura del edificio? Bueno, Adolfo, yo creo que ni una cosa ni la otra por separado. Yo creo que la clave está en el diseño integral del edificio. O sea, un edificio es como una máquina perfecta, como un cuerpo humano, donde no puedes segregar o calcular o estudiar una cosa por separado. Tienes que analizarlo a nivel global, de tal manera que el arquitecto debe tener dominio tanto del modelo estructural, o sea, cómo diseñar la estructura, la resistencia a sus materiales también, pero también aspectos geológicos. No es lo mismo la ciudad de Madrid, por ejemplo, que la Ciudad de México. Tener un buen conocimiento del cálculo estructural, conocimientos de soluciones constructivas, consideraciones urbanísticas también muy importante, incluso instalaciones y elementos de mobiliario, porque al final todo tiene que responder bien de cara a un terremoto. Yo siempre comento, bueno, y de hecho en Lorca lo que pasó, Lorca, yo vengo
de una ciudad donde tenemos unos aspectos de geología muy pues de alto riesgo. Tenemos una aceleración sísmica bastante alta y, de hecho, el último terremoto sufrido en el año 2011 pues dejó también víctimas, ¿no? Y lo que pudimos comprobar una vez que pasó la desgracia es que los edificios estaban bien calculados, correspondían a los parámetros que la norma sismorresistente nos exige, pero en cambio las intervenciones o añadidos posteriores que se hicieron en los edificios fueron los que respondieron francamente mal y fueron los que cayeron y ocasionaron víctimas. También me gusta comentar que tampoco podemos confiar a unas buenas herramientas digitales o aplicaciones el que las cosas funcionen. Muchas veces decimos que si a una aplicación informática estupendísima le introduces tonterías, pues la verdad es que el resultado será tonto porque te habrá calculado tonterías. O sea, tenemos que partir de un buen modelo estructural, de un buen diseño, de muchas consideraciones que son las que he mencionado, para que luego el edificio resultante pues tenga una buena respuesta frente a los terremotos. Entiendo. Cuando se hace una construcción, uno de los, asuntos casi diabólicos para arquitectos y para los propios constructores es hacerlo en lugares donde puede haber un bien protegido o encontrarte de pronto con un resto arqueológico. En el caso de las torres, o de la torre de la que hablamos en Ciudad de México, parece que allí había una casona de estilo neogótico del año 1929, está considerada como patrimonio cultural en México. ¿Qué hicieron con esta casa? Porque el edificio se iba a construir justo en ese solar donde está la casa. ¿La demolieron para construir el rascacielos o respetaron este patrimonio cultural mexicano? Pues mira, Adolfo, incluso en esta actuación del levantamiento de esta torre, Benjamín Romano tuvo una respuesta ejemplar y modélica, porque no es solo que respetara esta construcción de estilo neogótico de los años 1929, sino que yo creo que con la actuación de la torre, dialogando con esta construcción antigua, mediante una placita, mediante un espacio público, yo creo que ambas construcciones se pusieron en valor. Son diálogos que los arquitectos, con la sensibilidad a la que estamos acostumbrados a trabajar, pues son retos que nos gustan y bueno, que no tiene que dar miedo, y la sociedad tiene que saber que hay muchas cosas que han de ser demolidas, pero hay otras que se tienen que respetar y pueden convivir perfectamente con construcciones contemporáneas. O sea, yo creo que distintos momentos de la arquitectura al final reflejan distintos momentos de la historia, y es bueno que compartan y que dialoguen construcciones de distintas épocas, siempre con sensibilidad, con criterio, con rigor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Murcia muy bonito, en la Plaza de la Catedral. Tenemos una catedral preciosa con una fachada barroca, pues muy bonita, francamente bella. Y bueno, nuestro arquitecto de referencia en España, Rafael Moneo, pues tuvo el reto, el atrevimiento y el acierto de crear una casa consistorial justo enfrente de la catedral, una lectura contemporánea y bella. Y al final lo que se ha conseguido es un espacio público que separa ambas edificaciones, pues de gran interés turístico, cultural y social. Señora Peñalver, María José, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, gracias por atenderme a estas horas de la noche, muy amable, gracias. Un abrazo para todos y muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches. Bell
en la noche de Arjona estamos diseñando nuestro propio skyline. Y lo hacemos con los rascacielos más espectaculares que se han construido jamás. Bueno, te hemos contado las anécdotas de los más altos del mundo y estamos descubriendo los más llamativos, como el edificio Crystal Sky Bridge, situado en China, o la Torre Reforma en Ciudad de México. Y siempre que pensamos en un rascacielos, nos viene a la cabeza las Torres Gemelas, efectivamente. Estas torres fueron construidas en 1973 y fueron derribadas el 11 de septiembre de 2001, como recordarás, en un ataque terrorista. ¡El World Trade Center está explotando! ¡Dios mío! Acabo de ver hundirse el World Trade Center. 22 años después de aquel trágico episodio que costó la vida a casi 3.000 personas y afectó a más de 6 hectáreas, en el lugar donde estaban las Torres Gemelas, se levantaba la Zona Cero. Allí encontramos el edificio más alto de Nueva York con 541 metros, el One World Trade Center, también conocido como la Torre de la Libertad. Quiero saludar a Fermín Vázquez, es director del estudio de arquitectura B720 Arquitectos. Está detrás de alguno de los proyectos más emblemáticos construidos en nuestro país en los últimos 25 años. No sé, la Torre Akbar, de 142 metros de altura en Barcelona. Actualmente está trabajando en otros proyectos en las nuevas estaciones intermodales La Sagrera en Barcelona y Madrid-Chamartín. Fermín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Señor Vázquez, todos recordamos el 11 de septiembre de 2001. Ese día millones de personas vimos por televisión cómo los rascacielos más icónicos de Occidente caían como si fueran de papel, naturalmente tras ser atacados por terroristas. En el lugar donde estaban las Torres Gemelas, durante años hubo un enorme socavón. ¿Cómo surge la idea de levantar la Torre de la Libertad? Bueno, a ver, yo creo que todos recordamos bien aquello, fue tremendo y recordamos también que fue una reacción como inmediata, ¿no? De política, de levantar inmediatamente, ¿no?, algo equivalente, o lo más rápidamente posible, como demostración de que no se rendía nadie, ¿no? O que Nueva York no se rendía, ¿no? Que no quería, seguía en pie. Y aquello fue lo que más o menos ocurrió. Fue accidentado, por lo que yo sé, y el proceso pues relativamente fue más largo de lo previsto, pero yo creo que fue casi inmediato, ¿no? Fue caer las torres y empezar a pensar cómo levantar otras. Entiendo. Fermín, me llama la atención que la Torre de la Libertad tiene que ver con la Torre Khalifa, Burj Khalifa, porque el arquitecto David Childs es el mismo, el de la Torre de la Libertad, con el que diseñó el Burj Khalifa, ¿no? ¿Qué otras ideas se presentaron para sustituir a las Torres Gemelas y por qué fue esta la Torre de la Libertad la elegida y la que salió adelante? Bueno, yo creo que ahí se mezclan proyectos, yo creo, muy diferentes en su motivación y en su origen, pero es verdad que todos tienen esta cosa del potente simbolismo de los edificios muy altos, de los rascacielos. Yo supongo que, en fin, han contado conmigo porque tengo el curioso privilegio de haber ganado un premio por un rascacielos por el Council of Tall Buildings, un rascacielos que levantamos en Sao Paulo hace unos años. Estamos involucrados en algún otro proyecto de edificios en altura, pero todo lo de la altura es relativo, ¿no? Incluso aquel premio que recibimos, me acuerdo que era para una categoría de hasta 100 metros de altura, o sea que todos los relativos. Y estos son edificios mucho más altos, pero estos que usted menciona son de estos que tienen esa vocación de maximizar la altura en general, ¿no? En el caso de Emiratos hay una vocación muy muy sentida, ¿no? Dubái quería estar en el centro del mundo de los negocios, llegar a la altura máxima jamás alcanzada era, claro, una obsesión. Un poco pasaba en Nueva York, pero menos, aunque seguía siendo, si no recuerdo mal, el edificio iba a ser el edificio más alto de todo el hemisferio oeste, ¿no?, de la Tierra, o sea que muy alto. Y lo que pasa es que en este circuito de edificios extraordinariamente altos, pues hay una serie de profesionales, ingenieros, arquitectos muy, muy especializados, y no es raro que coincidan, ¿no? Childs pertenece a SOWEM, que es una muy famosa firma norteamericana que se involucró incluso un poco a forciori en cierto momento en el proyecto de
la Torre de la Libertad, ¿no? Entiendo. Tengo entendido que el proyecto del arquitecto David Childs para la Torre de la Libertad tuvo que ser modificado casi radicalmente. ¿Usted siguió un poco el devenir de aquel proyecto? Sí, yo creo que todos más o menos interesados en estas cosas tuvimos noticia. La verdad es que un concurso que lanzó la autoridad portuaria, creo recordar, con esa vocación de hacerlo todo rápidamente, ¿no? Y tener inmediatamente ideas y volver a levantar algo simbólico y potente en aquel lugar, lo ganó Daniel Libeskind, fue un muy conocido arquitecto de origen polaco y americano, que con una idea que poco a poco, que realmente no fue la que se llevó a cabo. O sea, que los promotores quisieron modificar la propuesta buscando algo pues probablemente más pragmático, más viable desde el punto de vista económico y de lógica constructiva, un poco más controlado, por así decir. Y hubo una transición, si no me equivoco, hubo al menos un par de versiones intermedias, desde la original ganadora del concurso de ideas hasta la definitiva, que es la que conocemos hoy. Fermín, supongo que para un arquitecto, debe ser una tarea de esas que dices este es un proyecto realmente ilusionante, pero supongo que tan ilusionante como complejo, porque primero, tienes visibilidad a nivel planetario de lo que vayas a hacer allí, y supongo que además, desde el punto de vista político, dar opinión a familiares de víctimas que murieron en aquellas torres, que pudieran opinar sobre la torre que se levantaría en aquel solar. Todo eso supongo que hace que no solamente haya que tener un proyecto técnicamente impecable, sino además recogiendo, diría yo, demasiadas sensibilidades, ¿no? Sí, de verdad hay algo fascinante en esto, ¿no? Porque elevarse ha sido siempre una aspiración humana y los edificios altos siempre han sido atractivos y desafíos que han interesado mucho siempre. Pero en este caso es verdad que concurría un nivel de emoción muy especial, ¿no? El drama era colosal y además con un eco universal y yo creo que era inevitable, ¿no? Esta sensibilidad extraordinaria en relación a este proyecto en particular. Y yo creo que eso no es malo, o sea, yo creo que eso es bueno. De hecho, levantar rascacielos en sí mismo eso es siempre discutible, ¿no? Uno puede debatir, tiene ventajas e inconvenientes, pero yo creo que la cualidad simbólica de estos edificios en particular era indudable. Luego te gustarán más o menos, pero sí que lo tenían. Y tenían una carga, curiosamente, relacionada con esta sensibilidad muy técnica, que era que lo que estaba claro es que todo el mundo estaba pensando en levantar un rascacielos, pero siempre pensando en los riesgos que conlleva después del atentado, con lo cual la obsesión por la seguridad me consta que fue enorme y además como era tan próximo, pues muy pendientes de cómo mejorar los sistemas de seguridad que en el fondo se habían demostrado frágiles en cierta medida, ¿no? Entiendo. La azotea del edificio se encuentra a 417 metros de altura, es exactamente la altura de la Torre 1 del World Trade Center. He leído que el Departamento de Policía de Nueva York solicitó que la base fuera de hormigón macizo sin ventanas para proteger al edificio contra camiones bomba y otros posibles ataques. Fermín, si usted tuviera un proyecto encima de la mesa que se pudiera ver afectado, en fin, por un anterior ataque terrorista, ¿cómo desarrollaría para evitar estos ataques terroristas como los de las Torres Gemelas? ¿Eso desde el punto de vista arquitectónico se puede ser previsible? ¿Se puede hacer política preventiva? Bueno, a ver, no todo es previsible, obviamente, y ni siquiera todo es deseable. No es deseable estar preparado para absolutamente todo, sería imposible, ¿no? El riesgo cero supone un gasto infinito, o sea, hay una relación directa entre la inversión y los riesgos. O sea que hay que llegar a un punto razonable. Es verdad que con semejante antecedente y de esta proximidad temporal, pues estaba seguro que en Nueva York la policía estaba preocupadísima con el riesgo de un nuevo atentado y había que minimizar la facilidad. A la cota cero de la calle hay un cierto tipo de
riesgos, pues, por así decir, ¿no? O sea, el consabido coche bomba o han cargado de explosivos. Este tipo de cosas es lo que desembocó en un zócalo masivo de hormigón realmente franqueable simplemente por un impacto directo. Es posiblemente algo exagerado. Yo creo que ese tipo de protecciones pueden hacerse más en un entorno más amplio, no necesariamente tan grande como aquello. Realmente tiene un zócalo ciego que fue objeto además también de varios cambios en su revestimiento, pero es quizá un poco grande. Y además resulta, es una pena, ¿no?, que estos edificios tan importantes con tanto impacto de actividad mantienen una fachada en la zona cero, que es la de intercambio con la ciudad, de conexión muy poco porosa, muy poco activa, ¿verdad? Es casi como una neutralidad que es un poco ineficaz desde el punto de vista de vida urbana. Así que eso es una lástima y quizá habría que buscar otras fórmulas. Hay de todos modos las torres gemelas cayeron ante un hecho absolutamente inimaginable, ¿no? Que un avión lleno de queroseno, absolutamente lleno, entrara en el edificio y se inflamara dentro del combustible. Fue un problema de temperatura, no de impacto. Así que, en fin, hay cosas que yo creo que hay riesgos, digamos, que son inevitables y otros que sí que se pueden resolver, pero siempre con cierta medida, ¿no?, de las proporciones razonables de las cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que la proporcionalidad no solamente estaba en buscar seguridad, sino en lanzar un mensaje de absoluto blindaje, aunque eso repercutiera en la estética o en la propia eficiencia de la obra, ¿no? Por último, Fermín, hablaba yo de la azotea del edificio que se encuentra a una altura exactamente igual a la altura de la Torre 1 de lo que eran el World Trade Center. ¿Hay otras similitudes entre la Torre de la Libertad construida ahora y las Torres Gemelas? Bueno, yo recuerdo efectivamente, hay estas cosas simbólicas, ¿no? Coincidir con la altura, hay una muy clara que es la planta, ¿no? La planta, la huella del edificio en su arranque es idéntica a la torre existente, la coronación también es cuadrada, hay una especie de reconocimiento a la forma original, ¿no?, de la huella original del edificio caído. Y luego también otras así más anecdóticas, como esta altura precisa. Hay otra que yo creo que me parece recordar que se repitió bastante incluso con el proyecto original del IBEX, que le quedaron el concurso, que eso se ha mantenido en cierto sentido hasta la versión actual, y es la altura total, ¿no?, incluida la antena, que coincide, si no me equivoco, son 1.776 o 78 pies, que coincide con el año de la independencia americana, ¿no? Ese tipo de cosas simbólicas. Yo creo que la más clara es esa planta cuadrada, regular, idéntica a la original, y la coronación también cuadrada, que hace uno recordar vagamente, pero yo creo que con claridad, el perfil de la antigua torre caída. Sí. Entiendo. Él es Fermín Vázquez, director del prestigioso estudio de arquitectura B720 Arquitectos. Por cierto, lo de B720 es un epígrafe fiscal, el nombre de un avión. ¿Esto por qué es? Hablando de simbolismos. Pues sí, tiene una carga simbólica también, ¿no? La verdad es que fue una idea peregrina, quizás, de un joven arquitecto. Una quizás no muy buena idea por mi parte, buscando un nombre para nuestro estudio, un estudio que fundé con Ana Basat hace ya 20 y muchos años, y queríamos nombrar nuestro estudio no con nuestros nombres, sino intentando representar lo que éramos. Y nos parecía más importante, tenía que ser más importante nuestra obra que nosotros, ¿no? Más la arquitectura que los arquitectos, y buscamos un nombre neutro, tan neutro como fuera posible. Así que la máxima abstracción nos pareció un tipo de código, y nos dimos cuenta que ya todo estaba codificado, que el sistema internacional de clasificación de materias, ese que se utiliza en las bibliotecas, por ejemplo, para ponerle un número a cualquier tema de cualquier libro, de cualquier cosa, y 720 era la arquitectura, y decidimos utilizar 720 como para simbolizar a qué nos dedicábamos, y la B pues era una manera de estar en un punto razonable en las listas alfabéticas, y también podía servir un poco como de juego de intenciones, ¿no? B de buena arquitectura, pues buena arquitectura, B720. Y, en fin, una marca más bien mala desde el punto de vista de marketing, porque cuesta repetirla
cuesta recordarla y se utiliza mucho más mi nombre o el vínculo entre las dos cosas. Pero bueno, nos hemos mantenido conservando el espíritu original. Lo importante es la arquitectura, no nosotros. Correcto. En todo caso, hoy B720 Arquitectos, sin duda es una marca de mucho prestigio. Fermín, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias. Gracias a vosotros. Esta noche nuestro especial sobre los rascacielos más espectaculares del mundo. Hemos subido al Crystal Sky Bridge, situado en China, a la Torre Reforma, ubicada en Ciudad de México, y como no podía ser de otra forma, hemos viajado hasta Nueva York para conocer la Torre de la Libertad, que fue construida en el lugar donde estaban las Torres Gemelas derribadas, como recordarás, aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. Si empezábamos este especial hablándote del rascacielos más alto del mundo, ahora quiero hablarte del que será el edificio más alto del planeta con una altura de 1 kilómetro. Se trata del rascacielos Jeddah Tower. Está en la ciudad de Jeddah, situada en Arabia Saudí. Su precio supera el billón de euros y tendrá un total de 200 plantas con vistas al Mar Rojo. A ver, Yolanda, ¿qué más nos puedes contar de este enorme, magnífico rascacielos? Pues puedo contaros que la Jeddah Tower ocupará un área de casi 250.000 metros cuadrados. En su interior habrá oficinas, apartamentos de lujo y un hotel de la lujosa cadena Four Seasons. El rascacielos contará con 58 ascensores que viajarán a una velocidad de 10 metros por segundo. También tendrá 12 escaleras mecánicas. Según los técnicos, estará preparado para que podamos llegar arriba en menos de 2 minutos. Quiero saludar a Mark Fenwick. Mark, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, vamos en primer lugar a las credenciales de mi invitado. Es el máximo responsable del estudio de arquitectura FIA, Fenwick Iribarren Arquitectos, junto a su socio Javier Iribarren. Nuestro invitado es un gran experto en rascacielos, de hecho, es autor de 2 de las Torres Caleido en Madrid, de 181 metros de altura. También es autor de la madrileña Torre Espacio, que mide 230 metros, y de la quinta torre inaugurada en 2022, que alberga una de las pocas universidades verticales del planeta. Su estudio ha diseñado 3 estadios de fútbol para el pasado Mundial de Qatar, uno de ellos desmontable y reutilizable. Por tanto, estamos hablando de una persona muy autorizada para hablar de estos asuntos. Marc, sabemos que la Jeddah Tower será la más alta del mundo, con 1 kilómetro de altura, 1.000 metros. ¿Qué más ha trascendido sobre su diseño? Bueno, yo creo que este es uno más de los de un poco de esta carrera que hay en el mundo ahora para hacer el edificio más alto del mundo, ¿no? Sabemos que tiene un poquito más que 1.000 metros, ¿no? Porque desde luego, como todo como pasó con el Burj Khalifa, no dijeron la altura final hasta el día de la inauguración, con lo cual yo pienso que va a ser algo más alto todavía, ¿no? Entonces, pero claro, esto es como el reto de cuando se rompió el sonido, el primer avión, ¿no? El primer edificio que pasa los 1.000 metros es algo bastante espectacular, ¿no? Entiendo. Por tanto, si no sabemos la altura final que va a tener, supongo que poco más ha trascendido del diseño y de lo que va a albergar, ¿no? Sí, bueno, el diseño lo vemos. El diseño, pues en la planta y la forma que tiene es conocido. La verdad que es un proyecto bastante bello, y curiosamente el arquitecto es el mismo arquitecto que hizo el Burj Khalifa, que es un americano que se llama Adrian Smith, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, pues pero son diseños muy diferentes,
porque este es el Burj Khalifa es muy escalonada, tiene como terrazas, y este es como una especie de cono, un cono muy fino, que, claro, se diseña pensando en la aerodinámica, los vientos, porque, claro, a 1.000 metros ya hay temas de vientos importantes que hacen, incluso aquí en Torre Espacio, a 250 metros, pues donde se nota el movimiento del viento en una torre, ¿no? Entiendo. Este será el primer rascacielos en el mundo con esta altura. Quería preguntarle, ¿la seguridad de un rascacielos es inversamente proporcional a su longitud? Quiero decir, a partir de una altura determinada, ¿pueden ser más vulnerables, no sé, por ejemplo, hablábamos de vientos o, por ejemplo, a un movimiento sísmico? No, la verdad es que la construcción y el tema estructural está muy consolidado, ¿no? O sea, todo está muy pensado por ahí algo sísmico, por si hay cuestiones un poco de viento, eso se estudia tanto en ordenadores como en túneles de viento, ¿no? Eso no es realmente un problema, ¿no? Torres, en verdad, son de los edificios más seguros del mundo. Si se ve un poco las estadísticas en el mundo, hay muy pocas personas que fallecen en cualquier evento en una torre. Las torres están pensadas para evacuación de incendios, para evacuación de cualquier evento de emergencia. Y entonces, bueno, pues se está pensado, pero bueno, yo creo que la seguridad y el conocimiento en este sentido está muy avanzado ahora mismo en torres. Marc, este programa de cobertura nacional se realiza desde Málaga. En Málaga sabemos que los edificios que están cerca del mar suelen sufrir un acelerado deterioro. La Jeddah Tower está ubicada cerca del mar. ¿La sal no podría corroerlo y deteriorarlo, o esto en el siglo XXI ya está absolutamente controlado? Eso está muy controlado, ¿eh? Eso, la verdad que es los materiales hoy en día, el acero inoxidable, el tema de los vidrios y los sellados que hay en las fachadas, realmente tienen un alto rendimiento de pues muchos años, ¿no? Hasta 30, 40, 50 años. Y obviamente lo que hace falta es un mantenimiento que lo vaya cuidando, ¿no? en su vida, ¿no? Pero no es algo realmente complicado, ¿no? Entiendo. La Jeddah Tower será la torre, decíamos, más alta del mundo, aunque hay otra que podría superarla en altura. Hablo de la torre Dubai Creek. Parece que detrás está el arquitecto español Santiago Calatrava. Sí. ¿Se sabe algo de este proyecto, de este rascacielos? No, este es un poco más por ahora, ciertamente como una leyenda, ¿no? Pero sí es verdad que hay una competitividad entre pues estos países árabes para un poco conseguir lo que es el edificio más alto del mundo. Por eso yo creo que el Jeddah Tower no ha publicado lo cual será la altura, y entonces, bueno, pues en este momento yo creo que el proyecto de Dubái está más atrasado, ¿no? Entiendo. Oiga, hay un enorme debate en ciudades que están en pleno desarrollo sobre la construcción vertical respecto de la construcción horizontal. La solución, en fin, en algunas ciudades donde hay un fuerte incremento de población, ¿la solución pasa por construir en altura? Esto es un debate de muchos tiempos, de muchos años, ¿no? Yo creo que sí es en las ciudades, a veces una ciudad que se esparce utilizando muchísima superficie de suelo es posiblemente menos sostenible, es más difícil para, digamos, las tierras o las zonas verdes que va ocupando, mientras la torre en altura crea una menor ocupación de suelo y entonces los espacios en medio. Hay una cosa ahí a debatir, podría ser una mezcla, porque realmente la ciudad en altura, porque a mí me gusta a veces no solo estudiar las torres en la parte más alta, ¿no? Yo creo que también hay que pensar en la cota cero, donde el hombre se mueve, y cómo son los espacios realmente que son a la escala humana de las personas que andan por la calle, ¿no? Entonces, es un equilibrio, ¿no? Yo creo que hay zonas que pueden ser más altas y a lo mejor otras zonas de más baja densidad, ¿no? Dada la tecnología que manejan ustedes, los profesionales del mundo de la construcción, cuando hablamos de altura, ¿dónde puede estar el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Eso es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que ahora estamos viendo que
los límites estructurales que empiezan a haber con hormigones de muy alta resistencia, que también utilizamos en Torre Espacio, de hormigones como 6, 7, 8 veces más fuerte que los normales, ¿no? El tema del acero, pues hombre, estamos llegando cada vez más alto. Posiblemente se podría pensar que el uso de la torre se va a limitar un poco por el movimiento de las personas, ¿no? Como decía antes, que hay unos ascensores que están funcionando a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo hay que pensar que 10 metros son 3 pisos de una vivienda. O sea, pasas 3 pisos en un segundo, ¿no? Entonces, una velocidad más alta que esa realmente crea un malestar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cuánto tiempo que es esperar a subir, cuánto tiempo, digamos, para eso, cómo se usa el edificio es donde más complejo puede estar. Pero técnicamente yo creo que se puede subir a 1 o 2 kilómetros, Hasta 2 kilómetros. En fin, veremos a ver el futuro que nos depara. Mark Fenwick, gracias por atenderme, señor. Muy buenas noches. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hasta aquí nuestro especial sobre los rascacielos más espectaculares del mundo. Empezábamos a las 2:01 en Canarias con un ranking de los 3 rascacielos más altos del mundo que sigue liderando la Torre Khalifa en Dubái. También hemos subido a la Torre de la Libertad, el edificio más alto de Nueva York, que se levantó para cerrar la herida del atentado a las Torres Gemelas. Por supuesto, hemos viajado hasta China para conocer el rascacielos Crystal Sky Bridge, que costó 4.800 millones de euros. Y hemos estado en Ciudad de México. Allí hemos descubierto Torre Reforma, elegido en 2018 el mejor rascacielos del mundo. Y en una mirada al futuro, hemos encontrado el que será el rascacielos más alto del mundo, con 1 kilómetro de altura en Arabia Saudí y con unas espectaculares vistas al Mar Rojo. Veremos a ver el futuro que nos depara. Noticias, inmediatamente después del boletín de las 3:02 en Canarias. Volvemos.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Final del partido, 1-1. Saludo, entrenadores. Sí, le dio ya la mano a Ancelotti, le abrazó a Guardiola. Este miércoles. Bueno, ahí están los jugadores del City saludamos a color del Madrid, Melchor. La eliminatoria de las semifinales de la Champions en el aire. Ancelotti y Guardiola se vuelven a ver las caras y todo puede pasar. Estoy loco porque rueda el balón. Desde las 8:15 en COPE.